Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Si estás cansado de caminar y no puedes más, si el enemigo ha intentado arrebatarte la felicidad, mucho más grande es mi Dios, que en cada prueba me saca vencedora, y proclamaré con mi voz, proclamaré victoria en este lugar. Los enfermos Cristo los sanará. De este lugar vacío no te irás, bendecido te irás. El enemigo estará bajo nuestros pies, porque Dios es más grande y tiene el poder. Hoy la victoria me llevaré a mi hogar. Si has llegado hasta aquí derrumbado, hoy te irás de este lugar como un gigante, porque Dios te renovará, las fuerzas te dará y te levantará como las águilas. Proclamaré victoria en este lugar. Los enfermos Cristo los sanará. De este lugar vacío no te irás, bendecido te irás. El enemigo estará bajo nuestros pies, porque Dios es más grande y tiene el poder. Hoy la victoria me llevaré a mi hogar. Proclamaré victoria en este lugar. Los enfermos Cristo los sanará. De este lugar vacío no te irás, bendecido te irás. El enemigo estará bajo nuestros pies, porque Dios es más grande y tiene el poder. Hoy la victoria me llevaré a mi hogar. Hoy la victoria me llevaré a mi hogar. Hoy la victoria me llevaré a mi hogar. La Biblia dice: confesad a Jehová
invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer Barquisimeto en Venezuela. Tengo 45 años y la intención de esta grabación es contarles cómo el Señor me llamó a servirle, cómo abrió mis ojos a la luz de su amor. Tenía alrededor de 8 o 9 años. Era una niña cuando mis padres llegaron al Señor. De allí en adelante comencé a recibir instrucción de la palabra de Dios por medio de mis padres, de las predicaciones acá en la iglesia, y también asistí a las clases bíblicas que las teníamos semanales, y allí pues entonces fui conociendo la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, me aparté del Señor. Tomé decisiones equivocadas, mi vida se basó en el error o era errática a medida que avanzaba. Sin embargo, no despertaba, seguía en una vida de pecado, en la abominación que trae el mundo. En el 2019, en abril del 2019, sufrí una pérdida familiar, la cual me hizo sentir muy mal, me hizo pensar en muchas cosas. Sentí que mi vida caía por un precipicio y que no tenía fondo, no terminaba de caer. Me diagnosticaron depresión por duelo. Pasé un tiempo bien complicado a nivel sentimental, espiritual, porque todo era muy confuso. Sentía que estaba enferma, tenía síntomas de todo. Sin embargo, iba al médico y no tenía nada, o sea, médicamente no tenía nada. Solamente eran síntomas que presentaba en mi mente, o era ese proceso que estaba viviendo en ese momento, y mi cuerpo pensaba que estaba enfermo. En realidad no lo estaba. Pasaron unos meses y comencé a sentir la inquietud de volver a asistir a la iglesia como visita los domingos en la mañana. Comencé a venir a asistir con mis 2 hijos, y ocasionalmente mi esposo me acompañaba. Y yo sentía sentada allí que cada predicación, cada alabanza, cada oración era el Señor hablándome, era que eso era para mí, era lo que yo sentía. Pero yo me resistía y pensaba, no puede ser. Y el enemigo pues siempre poniendo en mi mente que no, pues que eso no era para mí, que iba a ser yo aquí, cómo iba a cambiar mi vida, o sea, iba a dejar todo, mis amistades, iba a cambiar la forma de vestir, que me iba a ver fea o que tal vez me iban a rechazar, y todo eso me hacía pensar. Un día, fue un domingo en la mañana, estando sentada escuchando la predicación, al final un joven se pasa adelante y expresa su deseo de reconciliarse con el Señor. Y estábamos todos de pie orando, y yo sentía
sentía una voz, alguien que me decía, tienes que pasar. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, desde los pies, las manos, todo, no podía controlarlo y el llanto tampoco lo podía controlar. Y entonces era eso, yo me resistí por unos momentos y al final cedí y pasé. Ese mismo día me reconcilié con el Señor. Mi vida comenzó a cambiar. Sentí la paz que necesitaba en ese momento. Vine rendida, sin fuerzas, y Él me dio fuerzas nuevas. Y como dice la palabra, muchos son los males del justo, mas de todo ellos los librará Jehová. Tenía unos meses asistiendo a la iglesia, ya me había reconciliado con el Señor, hacía alrededor de 3 meses. Y un domingo también hubo una predicación donde el Señor nos hablaba de las enfermedades hereditarias, ¿verdad? Que son espíritus que están de generación en generación en las familias. Se arraigan de alguna manera hasta que llega el momento donde un miembro de la familia tiene que pararse ante el enemigo y hacerle frente y decirle hasta ahí llega tu reinado, ¿verdad? En esta familia. Y al final nuestro pastor hace un llamado para si había alguno presente que tuviera en su familia esta experiencia de enfermedades generacionales. Y era ese mi caso. En mi familia, por parte de padre, siempre ha habido ese espíritu de enfermedad llamado hipertensión. Lo sufrieron mis abuelos, lo sufrieron mis padres, mis tíos, y la mayoría de los fallecimientos en esta familia ha sido por problemas del corazón e hipertensión. Yo misma fui diagnosticada a los 25 años con hipertensión arterial. Años más tarde, haciéndome estudios, diferentes tipos de estudios, porque los médicos no hallaban cuál era el origen de esa enfermedad en mí, porque comencé a padecerla desde muy joven y ellos no se explicaban el por qué. Ese día tomé la decisión de pararme por mi familia y yo pasé adelante y tomé esa decisión de creer, de creer que el Señor iba a hacer la obra en mí y en mi familia, porque ya eran varias generaciones, ¿verdad?, con este padecimiento. Ese día oraron por mí en representación de mi familia y yo creí desde ese momento que el Señor me había liberado de ese espíritu. De eso han pasado unos 18 meses más o menos y yo siento que fui liberada en ese momento de ese espíritu de hipertensión. No necesité más medicamentos y para la gloria del Señor yo estoy sana. Con todo esto puedo concluir que la mejor decisión que he tomado es seguir y servir al Señor. Él sanó mi cuerpo, me libró de mis angustias y llenó mi vida de paz. Mi sugerencia para todo el que escuche este testimonio es que
si escucharas la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje El avivamiento de la novia, la obra maravillosa. Bien, el Señor los bendiga a todos. Nuevamente le damos gracias al Señor por estar en este maravilloso programa, que ahí es la fuente que brota para la vida eterna, esa agua de vida, la palabra, que queremos tomar una cita en Apocalipsis 10. Vamos aquí a la Biblia, Apocalipsis 10, del verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Otra cita aquí en Job. Vamos a Job 26. En Job, el libro de Job. Eso está antes de los Salmos. En Job 26, versículo 14. Y aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuál leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Está hablando de truenos. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos loor a ti, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Padre, oh Dios, tu pueblo está esperando, aleluya, tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada día vayamos creciendo a esa estatura de perfección, a la estatura del varón perfecto. Padre Santo, en esta hora, cuando hemos de iniciar este programa, este mensaje, aleluya, el avivamiento de la novia, la obra maravillosa. Ese es el título del mensaje. Queremos ir estudiando, hacer un profundo estudio de este mensaje. Sabemos, oh Dios, que la novia tendrá un avivamiento. Aleluya. Han pasado las edades, Señor. Hemos visto, Señor, aleluya, hemos oído ese maravilloso testimonio del avivamiento de Gales, pues el avivamiento de la calle Azusa, y la novia tendrá también su avivamiento. En eso estamos confiando, Señor. Padre Santo, toma control y dominio, toma el señorío, toma la jefatura, quita el ser de mí y entra tú, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, qué maravilloso. No podemos nuevamente pararnos en este lugar con un solo propósito: traer la buena palabra, la palabra que edifica. En este mensaje, el avivamiento de la novia, la obra maravillosa. Entonces leímos 2 citas, Apocalipsis 10 del 1 al 4 y Job 26, 14. Entonces aquí comienza el mensaje: Escrituras, el trueno de Dios como la voz de Dios. Y aquí el Salmo 77, que vamos a escudriñar las Escrituras.
La palabra dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que allí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, gloria al nombre del Señor. Salmo 77, versículo 16 en adelante. Del verso 16 hasta el 20. Leemos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. Versículo 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Gloria al nombre del Señor. Ve, aquí el lema es el trueno de Dios como la voz de Dios. Aquí otra cita más, aquí en Job 37. En Job 37. Recuerda que Job está antes de los Salmos. Vamos aquí al capítulo 37 de Job, versículo 1 al 5. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oí atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Ahí está el verso 5, del 1 al 5. Salmo 29. Al Salmo 29. Ahí se va moviendo la escritura. Recuerda que la palabra dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que allí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces leemos aquí en el Salmo 29, del verso 1 al 11, todo el capítulo. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en Job 40, vamos nuevamente a Job. Aquí en el libro de Job
40, versículo 9. Mira lo que dice la palabra. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? O sea, dos preguntas. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como voz, con voz como la suya? Salmo 104. Vamos aquí al Salmo 104. Gloria al nombre del Señor. Y se acostumbrando a mover la escritura. En el Salmo 104, versículo 7. Dice la palabra: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Gloria al nombre del Señor. Bien. El trueno de Dios en batalla y juicio. Comienza a dar citas. Primera de Samuel 12. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Samuel. Primera de Samuel 12. Aleluya. Qué bueno el Señor. Primera de Samuel 12, versículo 16 al 19. Espera aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Ahí fue cuando el pueblo de Israel ya no quería la guianza del Señor, quería la guianza de un hombre. Y fue cuando eligieron a Saúl. En el versículo 18, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros, aleluya, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Eso fue el colmo de los colmos, ¿verdad? Ya no querían la guianza del Señor, querían la guianza de un hombre. Primera de Samuel 2. Aquí, Primera de Samuel 2, versículo 9 al 10. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en segunda de Samuel 22, versículo 14 y 15. Aleluya. Versículo 14 y 15. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos los siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeño.
Entonces leímos 1 Samuel 22, versículo 14. Aleluya. 1 Samuel, ¿no? Estamos leyendo aquí en 1 Samuel, pero aquí es segunda. Vamos a segunda. Segunda de Samuel 22. Segunda de Samuel 22, 14 y 15. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos, y los destruyó. Gloria al nombre del Señor. Bien, aquí en Isaías 29, es ahora el profeta Isaías, uno de los profetas mayores. 29, Isaías 29. Isaías 29, versículo 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Aleluya. Aquí en el Salmo 18 estamos tocando este punto, el trueno de Dios en batalla y juicio. Salmo 18. Vamos a escarbar la escritura. Recuerda, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que allí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos aquí al Salmo 18, versículo 13 y 14. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Aleluya. Vemos, hermano, que el Señor, todo el poder está en su mano. Y cuando él, hermano, el pueblo de Israel se rebelaba, el Señor, hermano, soltaba serpientes. Aleluya, los mordía. Pero fíjate cómo es la misericordia del Señor, que el Señor le ordenó a Moisés que tomara allí, ¿verdad?, un asta, y en la asta iba a labrar, iba a enrollar una serpiente de bronce. Y todo aquel que mirara la serpiente de bronce, después que, hermano, lo haya picado la serpiente, porque ellos mismos se buscaron ese mal, y el Señor soltó serpiente y estaba mordiendo al pueblo. Entonces siempre hay una vía de escape. Allí estaba Moisés, ahí estaba la misericordia del Señor. Jehová es lento para la ira, pero grande misericordia. Entonces el Señor le dijo, hazte un asta, y allí, ¿verdad?, va a labrar una serpiente de bronce. Y todo aquel que mirara la serpiente de bronce, aleluya, iba a recibir sanidad. No iba a morir, sería el antídoto para ese veneno. Entonces vemos que esta cita está aquí en Números, está en Números, en el Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor, número 21. Vamos a leer esta cita para que usted pueda tener de dónde estamos hablando. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces esa cita está aquí en la serpiente de bronce. Aquí en número 21, versículo 4, en adelante, hasta el 9. Después partieron del monte de Or
camino del mar Rojo, o sea, el mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Era pan de ángeles. Que ve que el pueblo ha sido rebelde y contumaz. El Señor le estaba dando todo lo mejor y con todo estaba la querella. Y es algo que al Señor le desagrada, la queja. Y debemos, por la gracia del Señor, dejar tanta queja, tanta querella, porque así como desagradó a Dios en el tiempo allá, en tiempo de Israel, Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces la queja no le agrada al Señor. Que Dios nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Aquí en el versículo 6 de este mismo capítulo número 21, verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Contra ti ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora es un emblema, una simbología, y eso usted ve en los médicos que ellos usan esa asta y la serpiente de bronce allí. ¿Ve? Y sabemos que la ciencia es una ayuda. No, ellos no pueden decir que ellos son sanadores, porque el único sanador, aleluya, es el Señor Jesucristo. Es el único sanador. Y la misma palabra nos dice allí en el Salmo 103, aleluya, bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de su beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si usted tiene un dolor de muela, un dolor en el cuerpo, en los huesos, ahí está la medicina, ahí está el antídoto en la palabra. ¿Verdad? Él sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya, la palabra rejuvenece, el evangelio rejuvenece. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por la gracia del Señor, no aparentamos la edad? ¿Por qué? Porque estamos caminando en este camino de santidad. Aleluya, no nos estamos dando mala vida ya en el mundo, como antes, tomando aguardiente, prostituyéndonos. Aleluya, sino que por la gracia del Señor, Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora le servimos. Y cuántos amigos, amigas del mundo, que usted los puede ver en el mundo y están viejos, acabados, ya algunos ya están muertos. Fíjate usted lo que hace el mundo te marca, el mundo te cicatriza, pero vemos que el evangelio rejuvenece. Qué maravilloso el Señor. Aleluya. Continuando en este mensaje, estamos estudiando este precioso mensaje, el avivamiento de la novia, la obra maravillosa. Vemos que la novia tendrá su avivamiento. El trueno de Dios en liberación. Salmo 81. Vamos al Salmo 81. Gloria al nombre del Señor. Versículo 7.
A medida que usted va moviendo la escritura, se le hace fácil encontrar cada cita. ¿Ve? Entonces en el Salmo 81, versículo 7, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Aquí hay una palabrita que usted la ve en todos los salmos, Selah. Y en el mensaje sobre una blanca paloma, predicado por el hermano William Branham, allí dice, aleluya, está el significado de esta palabra Selah. Selah significa amén. Es como una doble porción de amén, amén. Y en cada parte que usted pueda leer esa porción donde aparezca Selah, usted puede leer ese versículo 2 veces. Aleluya. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Y ahí aparece la palabra Selah. Selah significa amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Salmo 77. Aquí el Salmo 77, versículo 16 al 20. Aleluya. Qué maravilloso. Aún la palabra Selah. Aleluya. Usted la busca por internet y usted no halla el significado. Pero usted va a la palabra sobre la sala de una blanca paloma, ahí sí está la interpretación correcta, inspirada por el Espíritu Santo. Selah significa amén, amén. Entonces, vamos a leer aquí en el Salmo 77, versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en el Salmo 104, Salmo 104, versículo 7. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Aleluya. El Señor mismo, la voz, aquí en Éxodo 19. Vamos al Pentateuco. Aquí en Éxodo, Génesis, Éxodo 19. Todo está allí en la Escritura, gloria al nombre del Señor. Cada cita que damos, todo está allí respaldado por la misma Escritura. Aquí en Éxodo 19, versículo 3 al 6. Al 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las
alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora, ¿no quieren ustedes ser su especial tesoro? Aleluya, que Dios te cuida como el que te toca a ti, toca a las niñas de mi ojo. O sea, tocar la niña de los ojos de Dios cuando toca a un ungido. Y la misma palabra dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Gloria al nombre del Señor. Aquí en Éxodo 19, del mismo capítulo de Éxodo 19, versículo 14. Del verso 14, lo vamos a leer hasta el 19. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Todo lo dice aquí en Éxodo. Aleluya. Que eran 3 días, hermano, aún el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que no tocara mujer. Y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. O sea, Dios es fuego consumidor. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El Dios que nosotros creemos es un Dios grande y maravilloso, es un Dios celoso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Aquí en Éxodo 20, versículo 18, aleluya, del verso 18 al 22. Es lo que dice la palabra. El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En la oscuridad. Ahí estaba el Señor, ahí bajó el Señor para hablar con Moisés.
Gloria al Señor. Bien. Entonces, hoy en día cuando venimos al culto de oración y apagan todas las luces, y uno dice, ¿por qué esto? Eso es escritural. Aleluya. Dice que aquí da esta cita en Éxodo 19. ¿Ve? Éxodo 20. Aquí en Éxodo 20, el versículo 21. Mira lo que dice. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad, ¿ve? En la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. El Señor está condenando aquí la idolatría. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Entonces hemos leído aquí, está la cita, una cita maravillosa aquí en Éxodo 20, versículo 18 al 22. Y aquí en Hebreos, en el libro de los Hebreos del Nuevo Testamento, en Hebreos 12, versículo 18 en adelante. Desde el verso 18 al 29. Mira lo que dice la palabra. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad. Se recuerda que Moisés se acercó allí a la oscuridad donde estaba Dios, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a su voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aleluya. Como dice allí en el Salmo 68, 17, que los carros de fuego del Señor son 20,000 y muchos millares de ángeles. Aquí está confirmando, aleluya, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esos carritos de fuego, aleluya, son tripulados por ángeles. Esos ovnis, que lo llama el mundo así, la ciencia, que son ovnis, son los carros de fuego del Señor. Y dice que son 20,000 y muchos millares de ángeles. Usted lo puede leer allí en el Salmo 68, 17. Allí lo dice la palabra. Entonces, leyendo aquí, aleluya, en este versículo de Hebreos 12, el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Qué gran privilegio tenemos nosotros. Como dice la palabra en el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confiará en él. Aleluya. Un solo ángel en el tiempo de los asirios mató a 185,000 asirios.
Aún el Señor, antes de ir a la cruz, le decía a aquellas vidas allí que lo iban a crucificar. ¿Ve? Aleluya, yo podía orar al Señor y Él me daría más de 12 legiones de ángeles. Si un solo ángel mató a 185,000 asirios, ¿qué no harán 12 legiones? Una legión romana de soldados son 6,000. Ahora multiplica eso. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Dios tiene ángeles y los ángeles son más poderosos. Un solo ángel mató a 185,000 asirios. ¿Ve? Aquí en el versículo 23 de Hebreo 12, y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya. Ya para llegar, hermano, a ese temple, tenemos que llegar a esa perfección. Y el Señor nos saca de esta tierra. ¿Ve? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis, aleluya, al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Amén. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos, aleluya, a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aquí en Primera de Tesalonicenses ahora. Vamos a continuar. Aleluya. Vamos al libro de Tesalonicenses. Aleluya. Qué maravilloso. Podemos escudriñar las escrituras y saber, hermano, que solamente la escritura es la que da, aleluya, testimonio de él. Escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que allí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Primera de Tesalonicenses. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Tesalonicenses. ¿Ve? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso el Señor. Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Aleluya. 4. Pero vemos que aquí en Tesalonicenses son 3 capítulos nada más. Entonces, versículo 15. Aleluya. Vamos a leer aquí. 15, 18. Queremos hallar esa cita allí que da aquí en 15, 18. Por lo cual lo decimos. Fíjate cómo dice aquí la palabra.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Ve? Aleluya. Entonces vemos aquí en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Entonces la cita está allí en primera. Estaba leyendo, era segunda. Segunda de Tesalonicense tiene solamente 3 capítulos, pero Primera de Tesalonicense tiene 5. Y la cita correcta que da el mensaje, esto está bien, es Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. ¿Ve? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, esta sí es la cita, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, aleluya, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los muertos en Cristo tienen que levantarse primero. Y al verlo nosotros a ellos seremos transformados en un abrir, en un pestañear, abrir de ojos. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Debemos, hermanos, que la Escritura es clara, la Escritura no puede equivocarse. Y todo está allí para nuestra enseñanza y admonición. Entonces, otra cita, la voz de Dios en Juan 12. Bueno, aquí a Juan, gloria al nombre del Señor. Bueno, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 12, versículo 28. Versículo 28 hasta el 33. ¿Sí? Juan 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Aleluya. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Gloria al nombre del Señor. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Ve? Sabía que iba a ser crucificado. Aleluya. Y él iba a dar el Espíritu.
No podía venir la promesa, aleluya, hasta que Él nos diera su vida, que Él derramara su sangre, muriera. Ahora Dios no puede morir. Dios es espíritu. ¿Quién puede matar un espíritu? Pero Él tomó humanidad por causa para redimir a toda la raza caída de Adán. Entonces el segundo Adán, aleluya, que era el Señor Jesucristo, Él derramó su sangre. Él pagó el precio en la cruz de Calvario y sabemos que, aleluya, por su llaga nosotros fuimos curados. Usted está enfermo, aleluya, ahí está la promesa del Señor. No solamente hay una doble porción allí en la cruz de Calvario, no solamente nos compró con su sangre, sino que también, aleluya, nos dio salud, porque por su llaga nosotros fuimos curados. Eso es lo que dice allí en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Usted tiene que creer esa palabra. Sabemos que, aleluya, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya, usted va adquiriendo a través que va oyendo la palabra. Aleluya, la fe viene por el oír la palabra. Usted se va llenando de fe. Pero si usted no oye la palabra, no lee la palabra, aleluya, entonces ¿cómo va a tener fe? Aleluya, la fe, aleluya, sin obra está muerta. Tiene que haber obras. Si usted dice que cree, entonces tiene que haber obras. Esa palabra tiene que hacerse efectiva. Si la palabra dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Al imponer las manos sobre los enfermos, y usted cree, yo creo, como, aleluya, como el que voy a imponer las manos, usted recibe sanidad. Aún por imposición de manos, aleluya, aleluya, en el tiempo de los apóstoles, se recibía el bautismo del Espíritu Santo. Pero como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, al imponer las manos, después de ser bautizado en las aguas, oramos por usted. Y hermano, si usted tiene esa fe, usted no solamente es bautizado en las aguas, sino que también el Señor lo bautiza con su poder, el bautismo del Espíritu Santo. Usted lo puede recibir allí por imposición de mano. Ahora, es una experiencia personal. Usted puede recibir el bautismo, aleluya, eres tú con Dios, pero tienes que tener una experiencia. Esa no es la misma experiencia que yo tuve cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Cada uno tiene su propia experiencia. Aleluya, la reacción es diferente. Como decía el hermano Oscar Galdona, si usted pone aquí un tomacorriente, ¿verdad? Un enchufre de eso, y usted le mete el dedo, hermano, algunos pegan un grito, otros meten el dedo y puede, hermanos, comenzar a correr por toda la pieza. Y otros pueden meter allí, hermano, el dedo y sentir el chispazo, hermano, y ponerse a reír, le da un ataque de risa. O sea, las reacciones son diferentes. Así que el bautismo del Espíritu Santo, usted lo recibe, usted tiene que tener su propia experiencia. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso el Señor. Aleluya. Entonces leímos aquí en Juan 12, versículo 28 hasta el 33. Otra cita. Apocalipsis 1. Vamos aquí a Apocalipsis 1. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Vamos al libro de Apocalipsis. Mira lo que dice la palabra. En Apocalipsis, aleluya, 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí está hablando de Juan el amado. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aleluya. Ahora el versículo 12. Y me volví para ver la voz. Ahora, ¿quién puede ver una voz? Usted la puede oír, pero usted no puede ver una voz. ¿Ve?
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aleluya. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Leímos Apocalipsis 1, versículo 10, luego el verso 12 hasta el 16. Apocalipsis 4. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 4, versículo 1 al 5. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Estamos leyendo Apocalipsis 4, versículo 1 al 5. Verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono 3 sentados. No, la palabra es clara, aquí dice uno sentado en un trono. ¿Ve? Fíjate cómo dice la palabra. Apocalipsis 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No 2 ni 3. Dios es uno, dice la palabra. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Continuando la lectura, y el aspecto de que estaba sentado era, aleluya, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿dónde estaban esos 7 espíritus? Esas 7 lámparas de fuego estaban delante del trono. ¿Ve? Y por la gracia de Dios vemos que Dios, aleluya, en su gracia envió esas 7 edades de la iglesia. ¿Ve? Usted ve la pirámide, la estatura del varón perfecto, 7, hay 7 iglesias, 7 estrellas. Ahora, habían 7 estrellas en la mano derecha del Señor. Eso está claro en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y de esa pirámide, usted la puede ver allí, hay 7 virtudes. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal. 7 virtudes. Entonces vemos que
Las 7 estrellas son 7 mensajeros. Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el Elías de hoy. ¿Ve? 7. Y hay 7, aleluya, 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Algo perfecto, esa es la estatura del varón perfecto. ¿Ve? Entonces vemos que allí finaliza con amor fraternal, la edad de la Odisea. Y vemos que allí entre la piedra de corona y amor fraternal hay un espacio. ¿Ve? Aleluya. Ahora, como decía el hermano Oscar Galdona en ese mensaje de los dones, si dejamos caer la piedra de ángulo, la piedra de corona sobre el amor fraternal, no cuadraría, ¿no? La pirámide no sería perfecta. Pero en ese espacio, allí en ese espacio, están las piedras vivas. Y esas piedras vivas, aleluya, es la novia de Jesucristo, la última edad de la iglesia. Ya ella no está en la Odisea, sino está en ese espacio. Allí estamos nosotros, que es la novia de esta edad. Entre la piedra de corona y el amor fraternal. Ahí está, en ese espacio está la novia. Entonces la pirámide es completa. Estamos en la edad del Espíritu Santo. Está la edad, aleluya, que por la gracia del Señor es la edad de los vencedores. La edad que nos tocó por la gracia del Señor. La última edad de la iglesia. Entonces la novia no está en la Odisea, la novia salió de la Odisea. Está en ese espacio de tiempo entre la piedra de corona y el amor fraternal. Ahí está la novia. Ahí están las piedras vivas. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Y aquí en Apocalipsis 5, versículo 1 al 5. Ya como dice la palabra. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Qué maravilloso de ver que por la gracia del Señor tenemos a Malaquías 4:5 cumplido. Aleluya. Apocalipsis 10, versículo 7. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. El Señor dijo: consumado es. Allí están todos los misterios. Aleluya. Los 7 sellos fueron abiertos. Las edades de la iglesia, las 7 edades de la iglesia, la unidad de Dios, la simiente de la serpiente, todos esos mensajes están allí abiertos. Aleluya. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de haber conocido este mensaje. Veo que la palabra dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Creed a los profetas y seréis prosperados, dice la palabra. Pero si usted no ha creído el mensaje, la palabra, usted todavía está ciego a estas verdades. Aleluya. Pero cuando usted, por la gracia del Señor, aleluya, tiene una simiente predestinada allí y hace toque con este mensaje y usted despierta, entonces usted puede ver, aleluya, la verdad de la Escritura, cómo se abre. Aleluya. Entonces estamos bajo la luz. Entonces somos la luz de este mundo.
Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bello es el Señor. Entonces el libro fue abierto. ¿Ve? Aleluya. ¿Dónde estaba ese libro? Estaba en las manos del que estaba sentado en el trono. Ahí lo dice la palabra. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí uno establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y no está hablando que allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas en un solo Dios. No, eso es idolatría, eso es paganismo. Aleluya, nosotros creemos que Dios es uno y la Biblia lo dice y lo confirma. Aquí está confirmando la palabra que Dios es uno. Bendito sea tu santo nombre. Y continuando aquí en Apocalipsis 4, el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los espíritus de Dios. Fueron enviados ¿cuántos espíritus? 7. O sea, los 7 mensajeros, las 7 estrellas son mensajeros en cada edad. Aleluya, ahí vemos cada dispensación de la iglesia. Ahí está Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el Elías de hoy. 7 estrellas. No hay 8 estrellas. Habían 7 estrellas en las manos del Señor. Bien, qué maravilloso. Bien, no dejarlo hasta aquí, hasta un próximo programa. Les invito a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos loor a ti. Por tu gracia, Señor Dios, y tu misericordia, podemos abrir este mensaje y saber que todo ha sido revelado y de poder tener la revelación de Jesucristo abierta, Señor. Señor, te damos gracia y loor a ti. Bendice, oh Dios, cada vida que de una u otra manera estarán oyendo esta palabra, este mensaje. Oh Dios, tu palabra, la que convierte el alma. Concede, oh Dios, la bendición a cada uno de ellos. Sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Concede, oh Dios, la bendición a cada uno de ellos. Lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hasta un próximo programa. Que el Señor le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.